Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre las características del resumen en sí, ¿no? Recordar que el resumen es la extracción de lo que nosotros creemos lo más importante de un tema determinado, en este caso, ¿no es cierto? Extraer ideas principales, palabras claves, palabras secundarias para poder realizar un resumen de acuerdo a lo que nosotros entendimos para poder demostrar que se pudo entender del tema al cual se estaba hablando. Las características y funciones del resumen. El resumen es un texto que contiene información más importante de un texto más largo. Sí, no recordemos que es recortar, minimizarle lo que más nosotros podamos para poder explicar de una mejor manera el tema del cual se habló. Su función principal es informar, y para esto se sintetizan las ideas principales y se quita todo aquello que sobra. Para hacer un resumen hay que comprender las informaciones, pues de esta manera se podrá elegir solo lo que realmente importe. Sí, eso es lo que les decía, ¿no? Extraemos lo más importante, tenemos ideas principales, subrayamos partes principales, y lo más importante que nosotros creemos para luego sacar nuestro propio contexto y hacer nuestro propio resumen, descartando algunas partes. En este artículo encontramos las características y funciones del resumen, cómo hacer un resumen, un ejemplo de los resúmenes de diferentes tipos de resúmenes que existen. Si prefieres escuchar, a leer o al final del artículo encontrado un texto para que lo puedas realizar en este caso. Las características y funciones del resumen. ¿Qué es un resumen? Es un documento que organiza las ideas más importantes de otro documento. El resumen respeta las ideas originales del texto. Base, es claro y comprensible. Es corto, conciso y en cierta forma es un texto nuevo, pues solo debe contener entre un criterio y una quinta parte del texto original. Si no tomamos la parte base del texto original para poder desarrollar nuestro contexto, nuestro resumen y poder dar a entender que hemos extraído lo mejor. Las características y funciones del resumen. El resumen contiene todas las ideas básicas de un texto original, sí, es por eso que sacamos lo más importante o las ideas principales. Se escribe con estilo propio sin influenciar el estilo del autor, depende, ¿no? Si lo escribimos con nuestras propias palabras, es un estilo propio. Si tomamos las frases, las mismas palabras que estaba ahí, recuerda que tenemos que utilizar la bibliografía de los temas, de los textos o del lugar donde sacamos la información. Respetar las normas básicas de ortografía y redacción, sí, eso siempre debemos hacerlo, respetar la redacción ortográfica. Función del resumen. Presenta una síntesis del texto original. La información debe quedar reducida a la cuarta parte. Sí, recordemos que por eso se llama resumen, porque vamos a resumir, extraer lo más principal. En las revistas especiales se presentan resumen conocidos como abstracto, que tienen la función de enfatizar el propósito del autor, su objetivo, la metodología y las ideas fundamentales. La función de una síntesis analítica presentar las ideas básicas de un texto junto con las reflexiones del autor. Sí, cierto, eso es lo más importante, sacar las ideas básicas. Tenemos los pasos para hacer un resumen, ¿no? Pasos para hacer un resumen. Leer con atención el texto base, de preferencia 2 o más veces. Sí, es lo más importante. Si no lo entendemos de la primera, leer 2 o 3 veces para poder entender con una claridad total el texto. Identificar las ideas principales del texto. Sí, ir subrayando, ir pintando, ir sacando en un cuaderno borrador para ya tener las ideas principales y luego solamente juntar. Redactar el resumen construyendo una secuencia de ideas generales. Sí, luego vamos a juntar, vamos a redactar y vamos a juntar nuestras ideas que sacamos para hacer nuestro propio resumen. Adecuar. El lenguaje usando expresiones finalmente de la idea. Sí, ¿no? Recordemos que aquí hablamos de una, eh, por decir, es formar muy bien, estructurar muy bien la forma con la que vamos a escribir, para que tenga una forma entendible en este caso, ¿no? Corregir el texto, sí, no estoy a corregir antes de presentar, corregirlo, leerlo una o dos veces y ver que esté totalmente corregido de acuerdo a todas las normativas de la ortografía, la gramática y la literatura para poderlo presentar. Entonces es una parte importante de lo que nos presenta, lo que podemos hacer con el resumen, ¿no? Tenemos el videíto, entonces eso es el resumen, ¿no? En sí, el resumen es extraer las partes más principales de un texto más largo y convertirlo en un texto más pequeño. Presentar una síntesis del texto original. La información debe quedar reducida en la cuarta parte. Esa es la idea de resumen. Vamos a resumir en lo más pequeño que podamos para que luego sea presentado. Entonces, el resumen, compañeros,
Señores, entonces hasta ahí vamos a quedar lo que hemos visto el día de hoy. Fácil, ¿no? Un tema demasiado fácil, cómo se puede hacer, ¿no? Un resumen. Y hemos visto los pasos y las pautas. Eso es todo por hoy. Hasta ahí vamos a quedar. Una próxima.